mecánicamente hacen las cosas. Mecánicamente hacen las cosas, entonces ya ellos saben cómo hacerlo, pero realmente nosotros no somos tramitadores, somos analistas, porque al final hacemos ciencia. Recuerden que el derecho es una ciencia. Entonces, en esa ciencia debe de hacerse ese análisis y también saber cuestiones básicas. Entonces, por favor, a ellos sí les encargo, estén en clase, porque lo que evaluamos realmente es lo que está en clase. Más allá de lo que está en clase, pues no lo evaluamos y si no, pues es el contenido. El cuestionario tiene un valor, recuérdense que haciendo la distribución de puntos, porque para que luego, aunque suene repetitivo yo con las cosas, aunque ya las haya dicho 10 o más veces, pero a veces se le olvida a uno. En el sentido de que el cuestionario tiene una ponderación de 20 puntos. El examen en sí vale 20 puntos el trabajo. Si usted entregó su cuestionario completo, porque no nos quieran dar gato por liebre, no nos den gato por liebre. El cuestionario y algunos, si lo entregaron a computadora, no tiene valor. Aclaro de una vez. Yo di las instrucciones, fui claro en las instrucciones. En el cuestionario venían las instrucciones de que era a mano y debía de entregarlo de manera completa. Se los dejé con tiempo. Realmente fue con tiempo, no se los dejé de un día para otro. Yo considero que el tiempo prudente que yo les dejé para que hicieran el cuestionario era el necesario. Entonces, el trabajo del cuestionario tiene una ponderación de 20 puntos, si lo entregaron completo. Y hay algunos también ahí que parecían telégrafos, porque lo hicieron como que era al balazo. Miren que al balazo, yo estaba viendo cuestionarios que hay unos cuestionarios muy interesantes, no voy a dar nombres, pero hay cuestionarios muy interesantes. Miren que se ve que investigaron, hasta algunos me pusieron referencias bibliográficas de dónde encontraron algunos conceptos, definiciones. Entonces, muy interesante, la verdad, muy interesante. Yo no sé si el cuestionario a algunos les pareció interesante o no les pareció interesante, pero creo que el cuestionario era también a manera de volver a reflexionar de constitucional, volver a recordar un poquito constitucional, que es la base del derecho. Si usted quiere saber el derecho, tiene que saber constitucional. Ah, no, ahí no hay ningún problema, Jessica. Si ahora las respuestas no podían hacerlas a computadora. Algunos dejaron espacio ahí para dar las respuestas. Entonces, sí, miren, el cuestionario vieron de todo. Y hay algunos que las hojas iban al revés, que la 10 estaba de este lado y atrás la uno, pues uno entiende esa parte y lo vimos y lo analizamos y todo, ¿verdad? Les dimos la ponderación. Pero también sus trabajos, yo también, son trabajos que tienen que hacer ustedes. Yo entiendo, aquí hay mucha gente que trabaja, madre de familia, padre de familia, proveedor, madre de familia que le toca ser padre y madre de todo. Entonces, yo entiendo que hay cuestionarios que los hicieron ustedes en la noche y como pudieron, salieron, sí. Pero también hay trabajos que merecen el análisis. Estamos hablando de cuestiones de ya estudiantes de nivel superior. Entonces, los trabajos también deben de reflejar un poquito la educación a nivel superior. Yo no digo, entrégueme trabajos con 40, 60 hojas, no. Pero también aquello que tomemos el tiempo para hacer un cuestionario, porque ese cuestionario no era para mí. Yo ahí tengo el primero cuestionarios, era para que ustedes aprendieran, volvieran a aprender o reaprenderlo ya aprendido. Sí, Alex, Alexis, perdón. Licenciado, disculpe, fíjese que me acabo de unir. Mi consulta era, fíjese que yo solo coloqué respuestas en el cuestionario, no coloqué la pregunta y la Ah, no, no hay respuesta. ningún ¿Hay algún problema, no hay inconveniente? ningún problema. Ah, No hay ningún perfecto. problema, no, no hay ningún problema. Algunos, como le digo, hay de todos los cuestionarios, que solo me pusieron el número de preguntas. Ahí me tocaba a mí Claro, revisar y ver dónde estaba la perfecto. manera, ¿verdad? Pero es trabajo que al final al catedrático le corresponde hacer y lo hacemos con mucho gusto, ¿verdad? Es muy Entonces, amable, gracias. no va a haber. El problema es que se lo haya hecho en computadora. Ahí sí, por favor, quienes lo hicieron a computadora, quienes lo entregaron incompletos, porque hay trabajos incompletos, yo les dije, no hay que dormir al sueño. No hay que dormir al sueño. No crean, yo no sé cómo es en los otros semestres si no les revisan los trabajos, pero yo me tomo el tiempo de leer su trabajo, revisar el trabajo, ver qué hicieron, qué pusieron. Entonces, es el trabajo del final de nosotros los profesores. Claro, en la pre, tal vez, como les decía, es un curso de solo un mes, pero al final también hay que ponerle la importancia. Algo aprendemos o algo recordamos de lo visto en semestre. ¿Sí, Reina? Hola, Lick. ¿Sí?
Hola, Lick, buenos días. Buenos días, Rey. Fíjese que yo entregué el trabajo en Classroom y sí lo hice a mano y lo subí escaneado como usted lo pidió, pero el Ujú. día del parcial, pues yo no soy de la ciudad capital y yo me fui días antes a la capital y no lo llevaba, pero lo llevé impreso, lo Ah, no, imprimí no, no hay problema. No, 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 no. Quien lo y llevaron, tenía sí, esa porque hay duda. unos, sí, no, no hay ningún problema, Reina. Quienes lo llevaron impreso, porque ahí ya estaban haciendo cola en el internet imprimiendo, no hay ningún problema. ¿Saben por qué Sí, se los pedí físicos? Ah, perdón, sí, Reina, me iba a decir algo más. no, solamente Lick, esa era mi duda. No, no hay ningún problema. Y ¿sabe por qué lo pedimos, por qué lo pedí físico? No es por molestar, no es porque al licenciado le guste cargar trabajos, tampoco es por eso. Es porque lastimosamente al Classroom que ustedes subieron sus tareas, tenemos problemas en el sentido que las licencias, porque nosotros utilizamos correos institucionales, correos que nos proporciona la Universidad de San Carlos. El problema es que como todo correo, las licencias tienen una vigencia. Lastimosamente las vigencias ya concluyeron, entonces se están haciendo todos los procedimientos para que nuevamente nos puedan activar el Classroom dentro del correo institucional. Entonces, el problema es que yo ahorita no puedo acceder a Classroom para revisar tareas. Entonces, no podía dejarlos a ustedes. Imagínense todos los que entregaron una tarea, decirles, miren, no vale, ya no vale ningún punto porque no la puedo ver. No creo que sería lo justo. Y sí, algunos tuvieron el problema de que no la llevaron física. Ahí creo que con Oscar se comunicaron algunos, se pueden comunicar con Oscar en el tema de la cuestión de no haber entregado el día del examen, su tarea de manera física. Pero pues si la tienen ahí con Oscar, se pueden contactar para que veamos con Oscar qué solución le podemos dar. Ahora, si lo entregaron a computadora, ahí sí no les puedo dar ninguna solución, porque ahí sí yo di instrucciones, yo dije el trabajo completo, no trabajo incompleto. Entonces, por favor. ¿Sí, Estuardo? Estuardo, Estuardo. No, Lick, perdone, se levantó por error. Es que como hay dos Estuardo, Soto y Estuardo, nada más, no sé, era Estuardo. Bueno, no sé si hay alguna otra duda. Entonces, ¿cómo está distribuido el tema de puntos? 20 puntos de trabajo, 30 puntos del examen y creo que son 20 puntos del tema de asistencia. Si no estoy mala, creo que así está como estamos con Oscar. No sé si estará Oscar por ahí. Sí, licenciado, así estábamos distribuidos, son 20 puntos de asistencia. Muy bien, entonces con Oscar igual nos van a trasladar, vamos a verlo el tema de la asistencia, pues que todos tengan su asistencia para el tema de los 20 puntos, que pues se les tiene que dar en el tema de asistencia. Recuerden que para poder obtener derecho a examen final, tienen que tener zona mínima de 41. La zona mínima para examen final de la pre es de 41, no es de 31. Entonces, por favor, tomemos en consideración eso. Licenciado, con una Sí, consulta, ¿cómo podemos dígame. saber si llegamos a zona mínima para podernos evaluar para el final? No pasamos de esta semana para que les mandemos la nota. De acuerdo, licenciado, Sí, gracias. no crea, ya, fin de semana nos tocó calificar. Ya los trabajos están calificados. Los exámenes ya, la mayoría están calificados. Solo estamos viendo el tema de asistencia. Entonces, en el transcurso de la semana ya van a estar ustedes con el tema de la nota. Muy ¿Alguien amable. más? Ahí está, de nada. Jennifer, que creo que tiene encendido ahí su micrófono. Jennifer Retucci. No. A ver, vamos a ver quién me preguntó acá. Mejor resolvemos dudas de unas ahorita, si no después, pues quedamos en el hilo. Sí, el final es de 30 puntos, Pau. 30 puntos vale el final. Es lo que vale el final. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Posiblemente sí. La ponderación de las preguntas era en conjunto, sumaba 30 puntos, Walter. Ahí fueron distribuidos los 30 en todas las preguntas. Sí, creo que sí es jueves. Si no me equivoco, Andrea, es jueves. El jueves 27 tenemos el examen final. Muy bien. ¿Alguien que tenga alguna otra duda? Hablen ahora o callen para siempre. ¿Todo claro? Bueno.
En el transcurso de la semana. En el transcurso de la semana se les van a publicar las notas. Antes del examen final, por supuesto, ¿verdad? Antes del examen final se les va a publicar las notas. Bueno, ¿ninguna otra duda? ¿Ya quedó claro todo? Bueno, iniciemos entonces. Siempre estamos con el tema de la actividad económica del Estado, porque realmente ese tema es muy importante analizarlo. Permítame, aquí vamos a ver qué tenemos. Ah, mire, aquí tenemos a una compañera con el tema de Escuintla. Sí, lastimosamente ahí sí, miren, sobrepasa a nosotros el problema que se está dando con el tema de la vía, las vías en el sentido del sobacamiento que hubo. Sí, estamos en el horario. Lastimosamente, coordinación sí nos determinó, Ana, que el examen sea de manera presencial. Ahí sí que, pues solo sería. El problema es cuántos casos como los suyos tenemos para poderlo trasladar a coordinación y ver si ellos en un momento determinado, pues hacen alguna excepción, si se pudiera. Realmente ahí sí sobrepasa, es coordinación la que tendría que determinar si se pudiera hacer algo con el tema de las personas que viven en Escuintla. Y entiendo esa parte, ¿verdad? De que lastimosamente son colas de colas, pero vamos a hacer la consulta, vamos a hacer la consulta en coordinación a ver si podemos solucionar algunas soluciones pudiéramos dar con mucho gusto. Andrea de León, no sé si tiene alguna duda. Perdón, se me activó el micrófono. Disculpe. Bien. Bueno, entonces les decía con relación al tema de la intervención del Estado en la actividad económica del Estado, estábamos en la actividad que en el Estado en un momento determinado hace en materia económica. Realmente el ruido, es decir, no lo podemos evitar. Bueno, les decía entonces, cuando hablamos del Estado, hablamos del intervencionismo del Estado sobre la propiedad en un momento determinado, porque el Estado sin querer, dentro de la propiedad privada, realiza cierto intervencionismo. Entonces, el intervencionismo del Estado sobre la propiedad privada, que sí se puede dar en un momento determinado. Y se recordarán ustedes, esto es más tema del derecho administrativo y un poquito del tema del derecho constitucional que en un momento determinado vieron ustedes. Cuando hablamos que todas las actividades sociales y el elemento económico es uno de los grandes principales fundamentos de la actividad administrativa del Estado, porque el Estado realiza actos administrativos, no solo en su caso el organismo ejecutivo. Los tres organismos del Estado participan en la actividad administrativa del Estado. Claro, el ejecutivo es el que más participa o más visible en cuanto a su actividad administrativa. Entonces, tanto para el funcionamiento como la mediación de sus resultados y justificaciones de su existencia, cuando una administración no opera eficientemente, se califica como un gasto innecesario. Y es ahí donde vemos que sí es necesario que el Estado participe. O ver cómo está la participación del Estado en materia económica, si la participación, la administración pública realmente, los gastos que realiza son gastos necesarios o son innecesarios. Porque al analizar esto, pues se determinan ciertos resultados y esos resultados son antieconómicos si vemos que realmente la actividad del Estado no es la que pretendiéramos que fuera, porque los gastos que realiza son gastos innecesarios, sus resultados son antieconómicos, y ahí se plantea la necesidad de investigar su estructura del Estado y el funcionamiento para determinar sus fallas, qué fallas tiene el Estado en un momento determinado, y entonces hacer proceder una reestructuración o una reingeniería y lograr que sus operaciones y resultados sean económicamente viables. La actividad del Estado tiene que ser económicamente viable. Entonces, es ahí donde vemos que en los primeros casos se traduce en la necesidad de tener recursos materiales para funcionar. Y entonces el Estado necesita de bienes y capital. Recordarán ustedes en Administrativo 1 que hay bienes del Estado, hay bienes estatales. Entonces, para poder lograr que el Estado cumpla con su función administrativa, debe tener bienes y capital.
en la necesidad de utilizar procedimientos eficientes para calificar, decidir, actuar, controlar, modificar o rectificar. Y aquí es lo que tiene que hacer en un momento determinado el Estado, el plan y los programas que se tienen como gobierno. Y esto de tal forma que los recursos que se utilicen económicamente y que los resultados sean económicamente aceptables. Entonces, el funcionamiento, la ingeniería del sistema que utiliza el Estado, que son los instrumentos que se aplican en la actualidad, muchas veces, que es el grave problema que tenemos, que la eficiencia realmente en la administración pública no es la que uno quisiera, no es como uno pretendiera muchas veces. Y entonces vemos a un Estado deficiente, lastimosamente. Deficiente en la mayoría de situaciones, sobre todo en el sector salud, de educación, que se tiene que reestructurar y es necesario realizar una reestructura. Sí, Valesca, no sé si tiene alguna duda. Entonces les decía, entonces la regenería del sistema, que al final esos sistemas, esos programas, esos planes de gobierno, son los instrumentos que se aplican en la actualidad y son los que utiliza el gobierno. Por ejemplo, los programas que utiliza en contra de la desnutrición, programas para el tema de empleo, del desempleo que existe en nuestro país, el tema de la educación. Entonces, hay que determinar realmente la actividad administrativa del Estado. Ahora, esa actividad administrativa del Estado se vuelve en un momento determinado un poco onerosa y no reporta los beneficios al contribuyente, porque muchas veces usted contribuye, pero no se ve el reflejo de lo que usted contribuye porque nuestra administración se vuelve muy onerosa. Y vemos, por ejemplo, los presupuestos de cada organización, de cada organismo o de cada entidad, y a veces solo en el funcionamiento se gasta más que en el tema de los programas. ¿Sí, Kevin? Sí, buenos días, licenciado, ¿me escucha? Sí, le escucho. Ok, perfecto. Sí, cabalmente lo que usted estaba comentando, no sé si existe realmente para la administración pública alguna ley o alguna entidad que vaya a regular como los sueldos tanto de toda la administración pública, me refiero desde diputados, asesores, presidentes. Realmente yo considero que bastante dinero de todo lo que es la recaudación que se hace, se va mucho en lo que son sueldos, porque se ha visto sueldos en el Estado desde 50,000, 60,000 quetzales, incluso hay alcaldes que ganan hasta más de 100,000 quetzales. Pero Las usted no cree sesiones, conveniente, ¿perdón? las sesiones de consejo. Sí, y ellos todavía ganan por cada sesión, no me recuerdo cuál es el nombre correcto, pero ellos todavía ganan por cada reunión que hace el consejo, ganan hasta 10,000, 15,000 quetzales por una reunión, y eso tienen hasta 12 reuniones al mes. Pero entonces esto no, realmente yo considero de que no tendría que existir alguna ley que regulara todo esto para que el gasto público y la administración pública fueran conjuntas, pero con un sueldo tope. O sea, un alcalde no puede ganar más de 25,000 quetzales y un diputado gane solo 30,000, porque hay diputados que ganan de la mesa directiva, ganan hasta 80,000 quetzales. O sea, realmente de toda la recaudación que se hace, estamos hablando que en la administración pública se va más de un 40% de lo que yo estaba leyendo últimamente. O sea, si hablamos de un 40% es una cantidad realmente absurda, licenciado. Entonces, yo considero que para que haya una buena administración, realmente primero, antes de eso, tendría que haber una regulación con sueldos y realmente para que sea un poco más equitativo. Y mucha gente que desea entrar al Estado, pues dice, yo voy a entrar al Estado porque voy a ganar 20,000 como asesor, voy a ganar 30,000 como asesor de un diputado. ¿Y qué es lo que va a hacer? Darle consejos para una fiesta, darle consejos para qué van a hacer. Entonces, considero realmente que primero, antes de ver todo el proceso de la administración, tendría que haber una regulación previa para que ya se tenga como que una mejor observación de todo esto, considero yo. No sé de qué piensa realmente. Ahora, viene algo interesante. Hay una ley que regula el tema del servicio público. ¿Cuál es esa ley? La ley de servicio civil. La ley de servicio civil. Ahora bien, el problema es que el tema de la ley de servicio civil es algo que debe regular. En Guatemala existe la ley de servicio civil,
El problema es que no existe el escalafón dentro del servicio civil muchas veces. Entonces, no existe ese tope, como bien dice, no ven de decir, bueno, hasta aquí nada más. O la carrera del servidor público, porque debe existir una carrera. Así como existe la carrera judicial, por ejemplo, sin irnos tan lejos. Dentro del organismo judicial existe la carrera judicial. ¿Por qué no existe la carrera de servidor o empleado público? Y entonces la ley de servicio civil es la que tendría que regular el tema del empleado público, el funcionario y empleado, porque estamos hablando que el funcionario está ejerciendo un cargo público. Por ende, la ley de servicio civil le tendría que, y le debe ser aplicada. Entonces, es la ley de servicio civil la que debe determinar esos parámetros. Ahora, ¿qué pasa con las entidades autónomas? Por ejemplo, el caso de las municipalidades, es el claro ejemplo. Las municipalidades, el tema de las sesiones de consejo, las dietas, que ellos mismos en consejo son los que determinan cuánto de dieta se les va a pagar. ¿Por qué? Porque en esa autonomía, y aquí viene lo interesante, la autonomía puede ser una autonomía funcional, una autonomía política, una autonomía estructural, pero ninguna municipalidad, a excepción tal vez la de Guatemala, pero de ahí ninguna municipalidad tiene autonomía financiera. Ninguna entidad autónoma tiene autonomía financiera. ¿Por qué no tienen autonomía financiera? Porque la Constitución Política de la República establece que se les debe otorgar parte del presupuesto general. Entonces, ahora bien, con un colega platicábamos algo interesante. ¿De qué nos sirve muchas veces, lastimosamente, crear leyes perfectas en cuanto a su redacción y contenido, si no existe moral ni ética de quienes ejercen el cargo público? De nada va a servir, porque entonces tergiversan la norma jurídica a su antojo y a su beneficio. Y entonces ya no es servir, sino servirse, porque el funcionario público ha olvidado que la razón de ser es el servir, no el servirse. Porque usted va a servirse. Usted tiene que ir al servicio. Usted presta un servicio y por el cual va a ser recordado bien o mal. Entonces, haciendo la respuesta a Kevin, realmente la ley de servicio civil pues es una norma jurídica que debe de determinar la escalafón en cuanto al funcionario y empleado público y un tope, como usted bien dice, hasta dónde más puede. El tema del Congreso. Los benditos compadrazgos, y perdón aquí si alguien está en el Congreso, pero los benditos compadrazgos, que asesor sobre asesor sobre asesor sobre asesor sobre asesor y sobre asesor. Por Dios, ¿cuánto estamos gastando en asesores? Con todo respeto, pero por Dios, estamos gastando millones de millones en la estructura, en el funcionamiento, pero ese funcionamiento refleja la realidad de nuestro país, no. Miren el tema, por ejemplo, del uso de los bienes públicos, que es parte del tema de los bienes públicos. Ahora pues ya identificaron los vehículos. Pero ¿cuántos aquí los vehículos se utilizan para ir a dar la vuelta y llevarse a la novia, con todo respeto, perdón? O al novio, porque ahora de todo pasa, o a la amiga, al amigo. Si usted sabe que no lo tiene que hacer, no lo debe hacer. Ahí viene la pregunta. Su ética profesional, sus principios y valores, ¿dónde quedaron? ¿Dónde quedan? Puede existir una ley, plasmarse, establecerse, regularse, penalizarse, pero mientras exista el compadrazgo, yo te ayudo, tú me ayudas, todos estamos bien. Ese es el grave problema, que como país no avanzamos por eso, porque tienen de asesores a uno que sabe menos del que hay que asesorar, pero se le está pagando 12, 15 mil. Y yo no estoy en contra de que usted sea asesor, el asesor debe saber, porque va a ser una luz para la persona que desconoce, porque muchos diputados, estamos por ejemplo en el tema de los diputados, ¿verdad? Hay muchos diputados pues que la función legislativa pues puede ser que desconozcan todo el tema de la función legislativa, y es ahí donde los abogados participamos en orientar, asesorar.
Pero ya tener 5 o 10 asesores, no creo, yo no le veo lógica. No le veo lógica. Entonces, creo que ahí sí, Rubén, yo estoy de acuerdo con lo que dice usted en el sentido de que debe existir un tope. Es la ley de servicio civil la que debe determinar. Ahora, ¿cuándo fue emitida la ley de servicio civil? ¿Qué reformas ha tenido la ley de servicio civil? ¿Existe la carrera dentro de la ley de servicio civil realmente para que usted sea servidor público, empleado público, debe ajustarse a la carrera de servicio civil? ¿Qué pasa cuando usted lleva años en la administración pública y nunca hay un ascenso? Pero alguien que de la nada apareció, ¡pum!, es director. Y ese es el grave problema. Veamos algo interesante. Y trasladémonos al tema de la readministración pública actual. No podemos sacar de la manga a directores, a ministros. ¿Por qué no tenemos una carrera civil? Y aquí están los mejores currículos, aquí está el mejor personal. No importa si no es de mi partido, no importa si no compartimos en ciertas cosas, pero su hoja de vida es una hoja de vida que es favorable al país, no al partido. Es que lastimosamente aquí el tema del partido queda impregnado. No, puede ser que él no sea del partido, sea de otro partido, pero su hoja de vida como empleado público refleja su conocimiento. Entonces, los méritos como funcionario y empleado público lo hacen elegible. Bueno, traigámoslo. Va a ser un buen trabajo, pero no podemos improvisar. Un país no se improvisa. No podemos sacarnos de la manga a alguien. ¿Por qué? Porque no existe el tema de la carrera de servicio civil. La ley de servicio civil está, pero debe existir el servicio civil como una carrera. Y entonces usted que entra al servicio civil sabe que va a ser una carrera dentro de la administración pública. Sabe que si usted se esfuerza, sus méritos van a hacer que usted en un momento determinado esté en un cargo en el cual no va a llegar a usted a decir, ¿y aquí qué hago? ¿Cómo le hago? Contrátenme 10 asesores porque no sé qué hacer. Ahí sí, con todo respeto. Pero desde mi punto de vista, creo que debería el tema de ver el tema de la ley de servicio civil y el tema de la carrera. Eso nos ayudaría mucho. Como administración pública, considero yo que ayudaría mucho el tema de incentivar la carrera de servicio civil. Incentiva a usted al empleado público. Y entonces el empleado público va a sentir ese deseo de decir, hago bien mi trabajo. Mis méritos van a ser valorados. Pero lastimosamente puede ser que eso no suceda en la actualidad. No estoy diciendo nombres y apellidos, pero puede ser que esté en la actualidad así. No sé si ahí estamos, perdón que nos extralimitamos, pero hay temas que sí requieren la realidad de nuestro país. No podemos darles una vuelta y como que no existe. Entonces ahí sí que hay que tener demasiados principios y éticos. Aunque usted le digan que parece eh, niño de primera comunión, no es eso, son sus principios y éticas. Y yo les recomiendo y los invito a que lean el código de ética del colegio. Lean el código de ética. Lean el código de ética. En esta vida, sus actos son los que van a quedar. Sus actos son los que quedan. Esos son los que quedan en el andar suyo. Sus actos. Más allá de sus actos no va a quedar nada. Buenos o malos, son sus actos los que quedan. Entonces, uno sabrá si hace buenas cosas o hace malas cosas. Pero sí, necesitamos refundar el Estado en el sentido, sobre todo la administración pública, la deficiencia que existe. Porque en estas épocas ya no se justifica que la actividad económica del Estado sea onerosa y no responde a los beneficios del contribuyente. Ya lejos quedó el paradigma de la solución de las necesidades sociales como obligación del Estado. Hoy en día vemos que ya quedó lejos aquello que era el Estado lo obligado de solucionar las necesidades sociales. Aunque existe se redujera la pérdida económica en la prestación de los servicios o en la construcción o el mantenimiento de la obra pública,
Aquí vemos el reflejo de las obras públicas. Esta obligación no era sino la búsqueda de la forma de contribuir y distribuir en la población más necesitada una parte de los beneficios económicos que adquieren los propietarios de los medios de producción. Entonces, hay que reflejar. ¿Sí, Walter? Buenos días, licenciado. Disculpe, me surge un interrogante con todo esto. Por ejemplo, en el caso tan reciente de los pasos a desnivel que están a medias, que no se han terminado porque la empresa que los tenía a su cargo se declaró en quiebra. ¿Cómo el Estado puede prever situaciones de esta naturaleza o cómo se puede asegurar el que esto no venga a ser una estafa más para el pueblo de Guatemala? Porque Dijo una palabrita clave. ¿Cómo qué? puede prever. Asegurar. Ok. Asegurar. Si usted fuera, por ejemplo, un ministro de infraestructura, en un contrato como estos, ¿será necesario un seguro que responda Claro que sí, claro por que ese sí. incumplimiento? Las benditas fianzas o seguros de las fianzas. Yo tengo entendido que en otros estados, en otros países se mueven bajo esa línea. Se tiene que pagar una fianza previa para poder licitar Existe, en unas Guatemala cosas de esta existe. naturaleza. En Guatemala existe. Ahora, ¿de cuánto estamos hablando de la fianza? Hay que ver ese contrato. Y Porque nosotros como pueblo, nosotros como pueblo, ¿qué podemos hacer? ahora viene el Si siguiente. sobreentiende que es lo difícil. Ahí creo que está el detalle de todo esto. Aquí viene algo importante. Existe la ley de participación ciudadana. Hay algo que se llama fiscalización ciudadana. Fiscalización ciudadana. Usted puede ir a algún ministerio y le deben de dar acceso a esa información. Usted tiene acceso a ese contrato. Puede tener acceso a ese contrato. Solicitar que se le dé una copia de ese contrato. Usted podría denunciar a la Contraloría General de la Nación. Perdón, la Contraloría. Porque son fondos públicos. Es que no puede ser que usted, por ejemplo, se declare en quiebra, lo que usted dice. Y ahora viene algo interesante. La declaratoria de quiebra en Guatemala es un procedimiento demasiado largo. Si alguno de ustedes, yo no sé, pero si ya han llevado procesal civil 2, hay algo que se denomina ejecuciones colectivas. La declaratoria de quiebra debe participar un juez. Pero aquí viene algo interesante. Actualmente se crea la ley de insolvencia. La ley de insolvencia prevé otro procedimiento para la declaratoria de quiebra. El problema es, ¿qué pasa con las sociedades que tenemos en Guatemala? Perdón por el ruido. Usted en Guatemala puede formar una sociedad anónima. A ver, aquí algunos que han ganado derecho mercantil. ¿Cuál es el capital mínimo para una sociedad anónima? Si alguno ya ganó mercantil. Bueno, tal vez no. 200 quetzales, Walter. Con 200 quetzales. El problema es qué patrimonio va a tener esta sociedad que se dedicó en quiebra. Maquinaria, le aseguro que ni es maquinaria propia, es rentada. Porque todas las grandes constructoras no son propietarios de la maquinaria, la arrendan, el leasing. Entonces el problema es que cuando el Estado quiere, ¿de dónde? ¿Cómo le voy a cobrar si no quiere? Si una fianza que pusieron fue mínima. Es ahí en la elaboración de los contratos, sobre todo en el tema de la licitación, donde debe de determinarse esa situación. Contratos en beneficio del Estado, no del Estado, en beneficio de la colectividad. Porque el Estado da una parte del dinero, el problema es qué pasa con eso. Entonces, en los mecanismos que debe existir para resguardo del erario público, la Contraloría General de la Nación debe participar ahí. Debe estar vigilante. El problema es que la Contraloría General de la Nación es un ente fiscalizador, pero ya cuando pasaron las cosas, no antes. La fiscalización debe existir desde el inicio hasta la finalización. Nuestra Constitución tiene mecanismos de fiscalización.
Esos mecanismos deben de darse, deben de aplicarse. Y entonces, para evitar eso, lo que usted dice, Walter, que vienen las sociedades mercantiles y dicen, no puedo continuar con la obra, me declaro en quiebra ¿y ahora qué hacemos? No podemos cobrarle, lastimosamente. Eso sabe cómo es, Walter, como cuando usted adquiere un crédito, se lo da al banco, pero usted ni trabaja, ni tiene bienes. ¿Cómo le va a cobrar el banco? Pérdida total. Esa recuperación de ese crédito no va a poderse dar. ¿Por qué? Porque no se hizo un análisis. En el tema financiero, por ejemplo, están los analistas de riesgo. Aquí algunos trabajan en bancos, pueden tener esa figura. Los analistas de riesgo en créditos. Ellos analizan un riesgo, el riesgo de dar un crédito. En Guatemala, ¿por qué no analizamos? Antes de dar una obra que vale millones de millones, realmente esta entidad que le vamos a dar la obra, ¿la va a realizar o va a subcontratar? Porque aquí viene lo interesante. Las entidades que prestan servicios al Estado subcontratan a alguien más para que haga la obra. El problema es que al que subcontratan muchas veces ni le pagan, entonces ya deja de hacer la obra. La subcontratación se da en las obras públicas. Y es ahí donde debe existir la fiscalización, porque muchos subcontratan. Son sociedades que se dedican al tema de la infraestructura, pero ellos no lo realizan directamente, hacen subcontrataciones. Subcontratan a otra entidad para que preste el servicio. Entonces, es ahí donde el Estado debe tener alerta esos mecanismos de fiscalización. Y la tiene la fiscalización desde el ciudadano, los entes constitucionalmente establecidos. No digamos, el Congreso de la República no solo es para hacer un show, porque aquí viene algo interesante. El problema es que las fiscalizaciones las vuelven un show. No es un show. No es un show para ganar votos. No es un show para ganar votos. Pero se debe de aplicar. Lo podemos tener en la ley, lo que decíamos, ¿verdad? ¿Está dentro de la ley de contrataciones del Estado? Sí. Pero aquí viene lo interesante. Se aplica. Funciona. Yo creo que no funciona en algunos casos. ¿Por qué? Porque ¿quiénes conforman la junta licitadora? Me jalo al primero que vea pelón ahí, usted va para la junta de licitación. Y como es amigo del amigo, se va ahí para la junta. Realmente, ¿quiénes conforman una junta licitadora? Son personas que conocen, que saben, que no van a tener miedo a decir, no, esta no va. Aunque suene muy bonito el nombre y aunque suene muy interesante, pero esta no va, no cumple con los requisitos. Entonces, esas deficiencias de la administración pública salen caro. Y ahí es donde el Estado interviene, porque el Estado interviene, no puede dejar el Estado al particular hacer lo que quiera en el sentido de la administración pública. Es la participación y actuación del Estado. Para atender cosas. Ah, ok. Aprovechando las carteras. Y si hay Micrófono. desde ahora también, primer día yo varios negocios. Bueno, prospectos. Kevin, por favor, tu micrófono, gracias. Por favor, los micrófonos, jóvenes. Entonces me entero yo hasta de la receta de la comida. Yo a cocinar hoy no creo que me toque. Hoy por lo menos me dejan el día libre. No creo que me toque cocinar hoy. Entonces, muy interesante el tema, miren, de la administración pública. Realmente esto es parte mucho del derecho administrativo. Realmente el derecho administrativo es muy interesante en el tema que al final el Estado, muchas gracias, Brian, el Estado, todos somos parte del Estado. En la definición del Estado, todos somos parte del Estado. Todos debemos de participar. Es ahí donde la colectividad, por ejemplo, el tema del estudiante de Derecho, yo entiendo lastimosamente la sociedad en la que vivimos. Nos tapa la vista para no ver. ¿Y nos tapa la vista de qué forma? Horarios de trabajo, responsabilidad. Todo eso lo que a usted lo que hace es ver el mundo de diferente forma. No me importa, dice usted. Eso a mí no me importa. Le debe de importar. Porque el presente y el futuro no lo sabemos cómo va a estar. Nos debe importar a todos. De una u otra forma participamos y debemos de participar en la fiscalización.
Es algo que debemos de tener todos. Desde la universidad hasta donde podamos realizar la fiscalización. Al final, la soberanía radica en el pueblo. Y nosotros somos la que la delegamos. La delegamos. En cualquier momento la podemos quitar. Y es algo que debe tener presente el funcionario del empleado público. Bueno, regresando nuevamente. Entonces, sí, hay ciertas situaciones que sí son necesarias hacer análisis. Creo que el tema de la contratación del Estado es algo que sí debe hacerse un análisis para evitar el problema de la infraestructura, sobre todo la infraestructura vial. ¿Cómo va a estar la infraestructura vial por ese olvido que en un momento determinado existió? Bueno, les decía entonces, el tema de que hoy en día la inoperancia muchas veces del Estado, que se gasta más en el tema de funcionamiento, en el tema de eficiencia, eficacia en el método de ejecución, en un estado de bienestar, se recuerda que hablábamos que si bien es cierto, estamos en un estado de bienestar, debe existir la participación del Estado. Cuando hablamos del estado de bienestar, esto no significa que las necesidades sociales hayan desaparecido, porque ya sea satisfechas como tal, siguen existiendo y son latentes el tema de las necesidades sociales. Siguen estando. Han incrementado las necesidades sociales, siguen incrementando como resultado de las nuevas operaciones económicas y sociales. La economía, los cambios sociales, las empresas transnacionales. En nuestro país es evidente el crecimiento de las necesidades sociales. Desde que la economía se deduce desde el punto de vista global, desde la globalización, ya que al igual se dice que para el tercer mundo ya la mayoría de empresas transnacionales es la desigualdad y la miseria. Se dice que las transnacionales muchas veces traen desigualdad y miseria. Eso dependiendo la corriente económica que en su momento se siga. Pero si es necesario la participación del Estado, sí. El Estado puede participar y lo hace activamente. No podemos pretender que desaparezca el monopolio legal y proteccionista del Estado. Algunos pretenden que el Estado desaparezca en el sentido de la intervención, que desaparezca. ¿Por qué? Por las situaciones que se dan. Porque usted dice, una carretera privada es más rentable, llego más rápido a un lugar, mejor pago un médico particular porque voy a ir a hacer la gran cola al hospital. ¿Y eso qué hace? Que usted reflexione y diga, ¿será que es validero que participe el Estado, intervenga el Estado? ¿Será que es bueno que el Estado siga teniendo el monopolio legal? Yo no sé si se han hecho esa pregunta a ustedes, que muchas veces tratan de meternos esa idea de decir que desaparezca el Estado, porque es deficiente. El Estado no es deficiente. Muchas veces quienes están dentro de la administración pública vuelven deficiente al Estado. La razón del Estado es la protección. Debe brindar, debe reconocerse que es posible el monopolio natural del Estado. Sí, que el Estado debe de participar, debe de actuar, debe de estar dentro de sus actuaciones, el proporcionar y brindar servicios sociales, la justicia social, buscar el bien común, pero en la búsqueda, en esa relación del monopolio legal, es necesario aclarar que en Guatemala, en nuestro país, esto no ha beneficiado con exclusividad al Estado. Ese monopolio legal que tiene el Estado muchas veces no ha sido en beneficio, sino ha sido en perjuicio muchas veces, dadas ciertas normativas que en lugar de beneficiar a la colectividad han perjudicado a la colectividad. Entonces, hay que determinar que hay normativa que no lleva su razón de ser, que no busca el beneficio de la sociedad, que no busca el beneficio del bien común, sino solo para ciertos grupos. Y entonces se benefician solo ciertos grupos, y entonces ya el Estado, que era el obligado a prestar servicios públicos, ¿qué pasa hoy en día con el Estado que debe prestar servicios públicos? Ya no prestan muchas veces servicios públicos. Ahora, ¿quién los presta? Son los particulares. ¿Por qué? Porque hemos pretendido
quitar al Estado de la esfera de la participación activa en la materia económica y dejarlo solo al ente privado. El Estado debe de participar. Yo soy de la corriente que el Estado debe de participar en la actividad económica, debe proporcionar los servicios, debe modernizar sus servicios, porque es necesario modernizar. Es necesario que siga teniendo ese monopolio en el sentido de el monopolio legal, porque a través del monopolio legal el Estado debe regir la actividad de los ciudadanos. Esa actividad, porque si no existe un Estado, esto sería una barbarie. No existe libertad sin orden. Debe existir un orden y el Estado es el que se lo tiene que proporcionar. Entonces, ¿qué pasa hoy en día? No tenemos un Estado muchas veces que pueda participar activamente. Debemos de proporcionar un Estado en el que participe libremente, sí. Darle herramientas al Estado, sí, las tiene. Las tiene. ¿Por qué? Porque si nos vamos a nuestra Constitución, el Estado tiene bienes públicos. Ya, perdona, ¿te puedo enviar tu documento? Micrófonos, por favor. iPod de Margot, por favor. Les encargo los micrófonos, jóvenes, por favor. Entonces, decíamos, cuando hablamos de los bienes públicos, las cosas públicos, bienes de dominio público, el Estado tiene bienes públicos. Y a través de los bienes públicos puede ejercer la actividad económica. Van y deben de ser utilizados esos bienes del Estado, los bienes de dominio público. Recordarán ustedes cuando llevaron derecho civil. En el derecho civil uno ve el tema de los bienes. Hay bienes de dominio público que son de uso común y de uso especial. Hay bienes de dominio privado del Estado. También tenemos esos bienes. Ahora, cuando hablamos de los bienes de dominio público, esos bienes de dominio público que van a ser utilizados y deben ser utilizados para la colectividad en forma directa e indirecta. Son las llamadas cosas públicas. Las cosas públicas que hoy en día facilitan al Estado su actividad económica, la prestación de servicios públicos debe de darse por parte del Estado. Cuando el Estado asume la actividad económica activamente, presta servicios, en la prestación de servicios está la participación activa. Si no presta servicios el Estado, no existe una participación directa. Puede existir la participación regularizadora, fiscalizadora, que la puede hacer el Estado, pero su participación directa es necesaria en un Estado. A través de esa participación directa con las cosas públicas. Si nos vamos a nuestra Constitución, ¿dónde encontramos los bienes públicos? Alguien que me encuentre ahí los bienes públicos dentro de la Constitución. Y con eso ya vamos a terminar. ¿Estará dentro de nuestra Constitución los bienes públicos? ¿De dominio público? Alguien que me lea el 121, por favor. Artículo 121. Bienes del Estado. Son bienes del Estado. Inciso A. Los de dominio público. Inciso B. Las aguas de zona marítima que ciñen las costas de su territorio, los lagos, ríos navegables y sus riberas, los ríos, vertientes y arroyos que sirven de límite internacional de la República, las caídas y nacimientos de agua de aprovechamiento hidroeléctrico, las aguas subterráneas y otras que sean susceptibles de regulación por la ley, y las aguas no aprovechadas por particulares en extensión y término que fije la ley. Inciso C. Lo que constituye el patrimonio del Estado, incluyendo los del municipio y de las entidades descentralizadas o autónomas. Inciso D. La zona marítima terrestre, la plataforma continental y el espacio aéreo, en la extensión y forma que determinen las leyes o los tratados internacionales ratificados por Guatemala. Inciso E. El subsuelo, los yacimientos de hidrocarburos y los minerales, así como cualesquiera otras sustancias orgánicas o inorgánicas del subsuelo. Inciso F. Los monumentos y las reliquias arqueológicas. Inciso G. Los ingresos fiscales y municipales,
así como los de carácter privativo que las leyes asignen a las entidades descentralizadas y autónomas. Y, inciso H, las frecuencias radioeléctricas. Muy bien, ahora viene algo interesante. ¿Puede conceder el Estado el uso de estos bienes estatales a los particulares? Sí. Las benditas concesiones, que en lugar de ser a veces benditas, son no tan benditas. Benditas para uno y perjudicables para el Estado. Bueno, nos quedamos acá, nos vemos el día de mañana. Tengan un excelente Feliz día, día. licenciado. Bueno, Buen día, licenciado. buen día. Gracias, Lick.